en entrar, pero bueno, independientemente de eso, vamos a ir dando, pues ir avanzando con los temas que hemos estado, que les empecé a compartir el día de ayer. Voy a continuar con la presentación que teníamos. Cualquier duda, comentario o algo, con toda confianza me dices y lo resolvemos de fin, ¿vale? Aquí fue donde nos quedamos ayer, en los tipos de subestaciones o dentro de la clasificación. Sí, aquí fue. Veíamos ayer entre las subestaciones de tipo switcheo, que prácticamente no existe transformación en las mismas, sino de que se dan ahí, la intención de ellas, pues prácticamente es reforzar, o sea, ya sea para abrir o cerrar ahí alguna línea de interconexión o para poder empatar alguna otra línea. Veíamos los tipos de subestaciones de acuerdo a la característica física que las diseñan, que son las de tipo intemperie, que veíamos que son las que están prácticamente pues de forma directa involucradas con el medio ambiente. Y veíamos también las subestaciones en su interior, que prácticamente son subestaciones en las cuales se les denomina blindadas o encapsuladas, y el medio de extinción del arco eléctrico de estas, cuando se da el mismo, es a través de hexafluoruro de azufre, que es el ST6. Otro de las clasificaciones, esto lo vamos a ver como quiera más a detalle, ahorita es como una pequeña gran introducción dentro de los temas que vamos a ver, porque cada uno de los elementos es, de los que les estoy compartiendo ahora, es digno de análisis y que veamos más a detalle cada uno de ellos, con fotos o demás. Otra de las formas en que se pueden clasificar las subestaciones es por el arreglo de buses. Existen diferentes tipos de diseños. Eso de manera particular, lo que estamos viendo hoy, es solamente en alta potencia. En su momento, cuando empecemos a ver algunas configuraciones o demás, ya les diré cuándo empezamos a manejar lo que es media tensión. Hasta ahorita estamos hablando solamente alta tensión. Ejemplo de este tipo de arreglos, pues lo tenemos en la subestación Veracruz 2, que está en Ciudad Industrial. Veíamos ayer, prácticamente en esta foto les decía, esa es la subestación Veracruz 2, en la cual pues transforma la energía de 230 a 115 kV. ¿Qué arreglo tiene al menos el diseño por buses? Son dos barras principales y una de transferencia, tanto para ambas bahías, tanto para las bahías o la zona que equivale a los 230 kV o para los 115. Seguramente ustedes tienen muy claro lo que es un diagrama unifilar. Pues el diagrama unifilar es la conexión simbólica a través de una sola línea, todo el equipo mayor que forma parte de una instalación, considerando la secuencia de operación de cada uno de los circuitos. Esa es una forma de poderlo definir, y eso es enfocado a lo que tiene que ver en subestaciones eléctricas. Simbología prácticamente del equipo eléctrico, del equipo primario en las subestaciones. Estamos hablando, pues cuando existe alguna conexión de mi equipo, tenemos aquí la forma de cómo se da esa misma conexión. El símbolo para poder representar a los transformadores de potencia. Símbolo para poder representar a los interruptores de potencia. Formas para representar a las cuchillas seccionadoras compuestas a tierra, transformador de potencial, esos son transformadores de instrumento, el transformador de potencial, el dispositivo de potencial, también es un transformador de instrumento, trampa de onda también lo es, el banco de baterías, forma de representarlos, apartarrayos metálico, cuando existe un aterrizamiento acá en la parte de arriba, el reactor en derivación, la forma en que lo cual lo podemos representar, los capacitores en serie, la unidad de generación, cuando conectamos o parte dentro de la misma subestación, está la parte de generación, esa es la forma de poder representar esquemáticamente al generador, los transformadores de corriente, los capacitores en paralelo, los cruces sin conexión y los apartarrayos autovalvulares.
Cada uno de estos elementos los vamos a platicar porque forman parte de una subestación y pues vale la pena que los conozcan. No sé, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? No, de mi parte no. Gracias, Delfino. ¿Cuáles son los componentes principales de una subestación eléctrica? Hablando en subestaciones de potencia. Uno es los transformadores de potencia. Vimos los interruptores de potencia, los transformadores de potencial, los transformadores de corriente, los dispositivos de potencial, los apartarrayos, las cuchillas seccionadoras, las barras y los cables, que prácticamente son los buses, que veíamos que hay un tipo de clasificación de las mismas a través del arreglo de buses, el aislamiento que maneja, y los fusibles en la parte de protección. Pero adicional a todo esto, también están las estructuras de soporte en los cuales comúnmente se ponen en las mismas estructuras los puentes cuando se conecta de un bus a otro, de un arreglo de una configuración a otra, las estructuras en las cuales se montan, si fuera el caso, el equipo primario, ya sea los TPs, los DPs, los transformadores de corriente, el sistema de tierra, los tableros, el sistema de control y protección, los bancos de baterías y los cargadores, el sistema de servicios propios. Toda subestación de potencia tiene su propio sistema para alimentarse de energía a través de servicios propios en baja tensión, porque antes no existía la opción de poder tener transformadores que pudieran hacer una transformación de alta tensión hasta baja. Hoy ya existen algunos. Digo, ya son, mejor les voy a presentar ahí algunas fotos de algunos equipos que se manejan. La parte del alumbrado, el alumbrado perimetral y también el de las mismas instalaciones, el cual también forma parte de los componentes de la subestación. El sistema contra incendio y también la señalética de las mismas componentes de la subestación. Hasta aquí, pero vamos a ver, o les estoy compartiendo los elementos, pues prácticamente en los que forman parte una misma subestación eléctrica, hablando de potencia. Y les quiero compartir, digo, aparte de manera adicional, si les estoy compartiendo algo de transformadores, verlo también desde un punto de vista más simple, el hecho de cómo podemos analizar este tipo de equipos, cómo podemos encontrar pues algunas características importantes del mismo, ¿no? Y les voy a poner, es un video muy simple. A ver, no, esto no es. Este forma parte de, pero está... Se los iba a poner desde la web, pero no me dejaba. Les comparto esta opción, digo, es muy breve, pero bueno, ahí nos da un panorama pues, dentro del contexto que vale la pena que se lo puedan visualizar. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números.
La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? No, en serio, La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Me dio cara de bobina a mí. Bueno, con esto, la intención era pues prácticamente ver desde algo, seguramente en su momento vamos a ver más a detalle cada uno de los elementos que constituyen a esta máquina, de lo que es la máquina eléctrica que toma gran parte más de la materia, los transformadores, y son algunas características que vamos a ir vislumbrando. Al menos ahorita de manera muy general les quería compartir ese video, para que partiéramos desde algo muy simple y nos vayamos familiarizando con cada uno de ellos. Y también acá les quiero compartir, ahorita si veíamos de acuerdo a la relación de transformación, algunas de las cosas que se dan con este tipo de equipos. Si tenemos aquí, imagínense ahorita en los símbolos que les mostraba, bueno, ahí me están viendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ok. Imagínense que tenemos un generador, estamos en una planta en la cual generamos energía eléctrica y tenemos que la generamos a 3800 kV. Tenemos un equipo, ¿recuerdan esto qué sería? Con la simbología. El voltaje alterna que entra. Bueno, Es un voltaje en antena, pero estamos hablando aquí del generador. ¿Este qué dispositivo sería? El cuadradito este. interruptor. Sería el interruptor de potencia. Y este es el que estamos hablando ahorita. ¿Cuál sería? El transformador. Tenemos ahí el transformador. Tenemos que nuestro generador produce, nuestra planta de generación produce 3800 kV. Tenemos un transformador en el cual nosotros elevamos el voltaje a 230. Y lo transportamos 100 kilómetros. Acá en el momento pues llegan 230 kV. Y aquí lo transformamos a 13.8. Siguiendo la lógica que ahorita nos explicaba el video, este transformador, ¿qué características tendría? ¿Cómo lo denominamos? Un transformador reductor. De 13.8 se eleva a 230, ¿sería reductor? No había visto el punto en el 13.8. Pensé que era 138, perdón. Y acá son 230, ¿eh? Digo, Sí. 13.8, 230. Sería un transformador elevador. Sí, elevador. Caso contrario acá, en el cual tenemos la fuente de alimentación, bueno, tenemos la línea, esto prácticamente es una línea de transmisión,
su momento vamos a ver un poco de cada de esas, digo, finalmente no completa la materia, pero yo creo que nos va a dar tiempo de que podamos visualizar algunas configuraciones de las líneas y demás. Y en este caso, pues también encontramos como un transformador, prácticamente sería un reductor. ¿De qué depende la relación de transformación? Del número de vueltas de la bobina. Así es, entre mayor número de vueltas tengamos, es lo que vamos a empezar a ver para las relaciones de los mismos. Pero bueno, hasta ahorita no nos metamos ahí, simplemente como de manera esquemática se los quería mostrar. Y comúnmente acá, se dan cuenta, en todos lados estoy ahorita obviando algunos equipos. Aquí tenemos otro interruptor, aquí tenemos otro interruptor, pero prácticamente para que pueda entrar de un lado a otro, en la misma subestación que vamos a ver las configuraciones, hay equipos tanto al entrada o a la salida de cada uno de ellos. Pero de manera general, este pudiese ser un diagrama unifilar en el cual estamos una planta que se genera electricidad hasta los centros de consumo, si le ponemos por acá de alguna forma, ¿no? En 3-8 cabezas cuando nos los entregan, y aquí, para que pudiese llegar al centro de consumo, pues tendríamos que ponerle todavía otro transformador. Y aquí le podemos poner un transformador de 13-8 cabezas a una salida ya sea de 220 o 127 volts, o ambas salidas. Comúnmente este tipo de conexiones son trifásicas, no son detalles que vamos a ver. Y acá tenemos pues que sean, bueno, en cualquiera de las condiciones que vayamos a tomar en el lado secundario del transformador. Aquí también tendríamos un transformador reductor. Si se dan cuenta, solo en esta línea que les manejo, aquí estamos hablando de un sistema eléctrico de potencia. Todo esto sería un sistema eléctrico de potencia. Desde la parte que se genera la electricidad, se transforma, se transporta o se transmite, es la parte, se vuelve a transformar, y acá lo tenemos hasta el centro de consumo, que es la parte comercial. La parte de distribución. Distribución, tenemos la parte de transmisión. Aquí en esta parte sería la parte de transformación. Y aquí tenemos la parte de generación. En cuenta, son todas las etapas que implican al sistema eléctrico de potencia. No sé si hasta acá tengan alguna duda con esto que les presentaba. Solo una, profe, de cuando se trata de 440, ¿también se puede utilizar en una casa habitación? Ahí ya es va a depender si tú tienes equipos en los cuales los puedas conectar a 440. Sí se puede, digo, si tú tienes un equipo, un motor que lo ocupas esa conexión, pero para esto comúnmente ocuparíamos un transformador con una salida distinta. Los que tenemos de manera convencional para utilizar en zonas residenciales, las salidas son a 220 y 127 volts, que son el lado secundario, que son cosas que vamos a ver ahorita con respecto al equipo. Pero sí, digo, finalmente se pide un transformador con esas características, y son algunas de las cosas que les voy a compartir con respecto al transformador, que es ahorita el que les voy a empezar a compartir de una forma más detallada. Ok. ¿Vale? Vale. Cualquier duda, cualquier duda, digo, con confianza me dicen y pues tratamos de resolver. Ahora, hablando del transformador de potencia, si se dan cuenta aquí este transformador tiene algunos dispositivos más. Aquí digo, no se alcanza a ver, pero estas son unas cuchillas desconectadoras, las cuales se encargan de conectar o no conectar al equipo. Tenemos algunos soportes, que era parte de los que les decía. En la parte de acá tenemos las estructuras. Son las boquillas. Acá tenemos, se alcanzan a ver aquí al fondo algunos dispositivos de instrumento. Finalmente, el primero en el que llega es el transformador de potencial, después sigue, porque está conectado en paralelo, después está conectado en serie el transformador de corriente, y pues va a depender si tienen trampas de ondas o dispositivos de potencial para ver la comunicación entre
instalaciones. Regresando a una definición básica con lo que implica el transformador. Este finalmente es un dispositivo primario que modifica los parámetros de voltaje, corriente y que operan ya sea para elevar o reducir la tensión, que era lo que les mostraba ahorita. Este es un transformador, me acuerdo que es de 25 megas, y este es de la salida de la subestación eléctrica Dos Bocas. Es prácticamente como el esquema que les mostré ahí en el pizarrón. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a este equipo? Ahí, digo, la presentación ahorita en un rato se las voy a compartir, porque es importante que empiecen a identificar cada uno de los elementos, porque en el examen seguramente les voy a poner un diagrama parecido, en el cual ustedes puedan pues identificar cada uno de los elementos del transformador. Si se dan cuenta, tenemos el tanque como punto número 1, y pues tenemos que buscar, bueno, ¿dónde tenemos identificado el tanque acá? Pues tenemos que el tanque es todo esto. Es esta caja, digo, completamente, esto es el tanque del transformador. Los tubos de radiadores, dado caso, lo tenemos aquí identificado como el número 2. Buscamos cuáles son. Aquí tenemos estos tubos de los radiadores. El núcleo, prácticamente el núcleo pues, es el que está dentro del tanque y tenemos pues, que identificar. Si se dan cuenta, aquí no se alcanza a visualizar mucho. Lo voy a ver acá. Si algunos tubos de los radiadores vamos a ver de manera transversal ahí en alguna otra foto para encontrárselos e irselos mostrando. Tenemos los devanados. Todo esto que al menos ahorita lo que es el núcleo, pues va adentro. Hay diferentes núcleos de transformadores, también es algo que vamos a ver, y los tipos de núcleos que se manejan. El 5, tenemos el relevador de protección, el Buchholz. Es uno de los dispositivos más sensibles del equipo, que en el momento que si existe alguna operación o funcionamiento previo dentro del mismo, se accione. Vamos a ver si en la imagen alcanzamos a ver. No se alcanza a ver tampoco en la imagen el relevador, pero son cosas que vamos a ver. Los voy a pasar ahí algunas fotos de algunos mantenimientos o cosas que se hicieron cuando entremos a la parte de mantenimiento del transformador. Tenemos en la parte de acá arriba el tanque conservador, que tiene aire seco, con la intención de mantener en condiciones óptimas, al menos lo más seco posible, el aislante que lleva el microtransformador. En la mayoría de los casos pues, es el aceite aislante. El número 7, buscamos el número 7, pues tenemos por acá que es el indicador del aceite, en el cual nos dice qué nivel del aceite es el que debemos en qué nivel se encuentra. El 8, lo tenemos identificado aquí, el tubo de escape en caso de explosión. Comúnmente se le llama cuello de ganso. Es un tubo metálico, en la parte de acá arriba tiene cristal, y en el momento que existe una sobrepresión por algún falso contacto o algún cortocircuito, algo por el estilo, para que no explote completamente el transformador, se desfoga la sobrepresión por acá. Comúnmente aquí está calibrado, y dentro de todo también vamos a ver es el cuello de ganso, que es el tubo de escape. Y tenemos de un lado pues las boquillas de aisladores de alta tensión. En este caso, de acuerdo a la configuración del equipo, y las de baja tensión, que es el otro, ya sea la entrada o salida del mismo. Aquí sí tenemos la entrada en alta tensión y la salida en baja tensión. ¿Qué transformador sería? ¿Qué tipo de característica tendría de los transformadores? ¿Sería elevador o sería reductor? Sería reductor. Ok, así es. El elemento número 11 pues es el termómetro. Hay que identificar en qué parte encontramos ahí el termómetro. Finalmente, ¿qué es lo que nos determina esto?
pues la temperatura del mismo equipo, digo, a qué temperatura se está funcionando. Hay temperaturas de operación nominales, hay algunos sobreesfuerzos, y mucho depende de la temperatura en la cual esté trabajando el equipo, el hecho de que vayan a tener algunas envejecimiento prematuro, y les voy a pasar, cuando estemos viendo la parte de mantenimientos, hay algunas pruebas que en su momento se hicieron con la PEN o algunos de comités con la parte de Comisión Federal de Electricidad, donde me tocó, tuve la fortuna de participar con ellos, para que veamos la importancia que reviste el hecho de que el transformador esté completamente seco y que tenga las características o de que trabaje a las operaciones ideales. Las 12 son las conexiones de los tubos de radiadores del tanque. Se dan cuenta dentro de aquí, son los que tenemos por acá. La 13 son tornillos opresores para darle rigidez al núcleo, que son estos. 14 es la base en la cual comúnmente se utiliza para que se pueda rolar o transportar este equipo. Y el 15 pues es prácticamente el refrigerante que se va a estar manejando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Los vamos a ver más a detalle, les voy a pasar la presentación porque es importante eso, que identifiquen cada uno, de los elementos del transformador. Porque es más, esta es una pregunta de examen y seguramente viene en el examen y tiene ahí un punto de consideración importante. Que identifiquen todos los elementos que forman parte del transformador. Clasificación de los transformadores. Hay un sinfín de formas de clasificarlos. Ahorita nos vamos a enfocar a algunas básicas que comúnmente se utiliza esta clasificación para transformadores de potencia. Cambia a lo mejor algunas características cuando empecemos a ver transformadores de distribución. Vamos a ver de acuerdo a la capacidad, son las denominaciones que les llamamos. ¿Cómo los podemos clasificar? Pues por tipo de núcleo, que era que les decía, solamente hay 2 tipos de núcleos que se puedan diseñar. Por el tipo de enfriamiento, como son equipos que pues, prácticamente son estáticos, en algunos casos ocupan un sistema de enfriamiento para que el equipo trabaje en condiciones normales de operación, a la temperatura nominal de operación del mismo. Otra clasificación es por el número de fases. Pueden ser transformadores monofásicos, trifásicos y en algunos casos hexafásicos, pero no son muy comunes. Por su localización, al igual que las subestaciones, el transformador también se clasifica por esa propiedad. Una de las características en las cuales también se clasifican los mismos es por su capacidad. Les decía que es ya sea de distribución, que son los pequeños, y los de potencia. Y vamos a ver ahí las características o los niveles entre cada uno de ellos. Por su aplicación y también por la conexión que tienen cada uno de ellos. Son cosas ahí donde nos vamos a meter a ver cuáles son las conexiones ideales. Va a depender de la naturaleza, de lo que se esté trabajando, de los detalles que se estén viendo, para tomar en consideración los mismos detalles. Les mencionaba la clasificación por el tipo de núcleo. El núcleo tipo columna, las bobinas envuelven al núcleo magnético. Cuando hablamos de un transformador, su núcleo es tipo columna. Algunas de las características que tienen que es de bajo costo inicial, tiene una alta impedancia, tiene un menor costo de reparación, una baja resistencia mecánica y una menor regulación de voltaje. Cada uno de los transformadores, y son cosas que aquí dentro de los equipos no está aquí el cambio de derivador, para cuando cambiamos algún tap. Cada uno de los equipos comúnmente tienen 3 o 5, va a depender de la naturaleza del mismo de taps, que son prácticamente como si fuera un regulador de voltaje para subir o bajar los niveles de voltaje dentro de los mismos. Y otra clasificación por el tipo de núcleo es por el tipo acorazado. En este tipo de núcleo, las piernas del mismo envuelven al devanado, lo cual incrementa la resistencia del mismo a esfuerzos electromecánicos de cortocircuito. Esto es mucho más caro por la misma naturaleza. En algún momento les voy a pasar parte de la historia de ambos, cuando se diseñaron uno de los detalles que vamos a ver más adelante con respecto cuando
nos metamos a ver la clasificación muy a detalle de cada uno de los transformadores. Clasificación de los transformadores por tipo de enfriamiento. Una de las características adicionales que vale la pena siempre reforzar son los tipos de clasificación que existen para el enfriamiento de cada uno de ellos, ya sea por enfriamiento natural o por aceite y aire, el enfriamiento natural por aceite y aire forzado, esos son por sus siglas en inglés, el enfriamiento natural por aceite, aceite y aire forzado dentro de los pasos. Hay transformadores tipo seco con enfriamiento natural con aire y transformadores tipo seco con enfriamiento con aire forzado. Cuando es aire natural, es prácticamente, no tiene un sistema adicional en el cual les ayude a enfriarlo, y cuando es aire forzado son cuando tienen los ventiladores. La clasificación por el número de fases y por la localización de cada uno de ellos. Si se dan cuenta, por el número de fases, pues es algo muy básico de cualquier tipo de circuito. Seguramente en la materia de circuitos les tocó analizar o ver algunas de las características de los mismos, tanto los monofásicos, los trifásicos y polifásicos. ¿Cuáles son los más comunes o los que tenemos en casa habitación? Ahorita que preguntaba Delfino, pues son los que tenemos monofásicos. Y para poder tener 440 utilizamos que sea una conexión trifásica. Y también va a depender del tipo de configuración y también de los motores. Que también los motores, al ser una máquina eléctrica, funcionan eléctricamente con cualquiera de estas tipos también de conexiones o de número de fases. Clasificaciones por su localización, pues es si están adentro de algo o si están afuera. Y todo pues va a depender mucho de la misma naturaleza que sea del equipo, porque cuando son transformadores o autotransformadores muy grandes, comúnmente siempre están a la intemperie, cuando son de potencia. Y cuando no lo son, va a depender de la naturaleza del mismo transformador, que son detalles que vamos a ver en su momento cuando analicemos un poco más el tema de transformadores. Ahorita eso es como una visión muy general de cada uno de los equipos primarios que forman parte de una subestación eléctrica. Digo, de manera pues primordial, el transformador es el que nos ocupa más, es el que está en mayor parte, les puedo decir, en un 95% de las subestaciones está incluido un transformador, y para cualquier casi conexión, cuando se empieza a demandar potencia con determinadas características, siempre se va a encontrar un transformador. Otra clasificación es por su capacidad. Y aquí viene, pues va a depender mucho de la característica de cada uno de ellos. Comúnmente se les denominan transformadores de potencia los que son arriba de 500 kVA. Y para transmisión y subtransmisión son transformadores de potencia, son los mayores a 10 MV. ¿Se dan cuenta? Abajo de esto son transformadores de distribución. Estos son transformadores de distribución. Es más, todos estos que tenemos son transformadores de distribución, por las características y por los niveles de clasificación que se tienen cada uno de ellos. Cuando empecemos a ver un poco más a detalle los transformadores de distribución, pues nos vamos a ver que hay algunos por tipo Costa, algunos son protegidos, algunos son pues prácticamente para conectarlos de acuerdo a la configuración que se utilice de cada uno de ellos, para si va en el poste, si no va en el poste, o va dentro de algún lado o no va dentro de las características, y para todos casi siempre tienen el mismo principio de funcionamiento, y las pruebas que se les hacen a los mismos también son iguales. Por su aplicación, ahorita les he estado compartiendo dos aplicaciones, tanto los que son transformadores elevadores y también los que se implican transformadores reductores. Les platiqué un poco lo que tiene que ver para transformadores de instrumento. Una de la funcionalidad que tienen los transformadores de instrumento son para mediciones, para poder medir, y también para la parte de comunicaciones. Otros funcionan como reguladores, y otro pues para una red de tierra. A veces utilizamos un transformador para aterrizar. Son detalles que en su momento
vamos a ver más a detalle. Digo, esto es nada más como una pequeña introducción para que conozcan, al menos de manera general, todos los elementos que forman parte de una subestación, y ya después nos regresamos al transformador y continuamos con la parte de subestaciones. Por su conexión, tanto delta estrella, estrella estrella, delta delta y estrella delta. Si se dan cuenta, cuando hablamos de alta tensión, ¿qué tipo de conexión es la que estamos utilizando? ¿Vamos a ver las configuraciones de las torres? No. ¿No sería de estrella delta? Estrella delta. Si es estrella delta, ¿cuántos hilos manejamos o cuántos conductores llevarían? 3. Si es estrella, No, llevaría 3. 3. Llevaría 3. A ver, les comparto ahora, ahí en el pizarro. Imagínate que, para que estén visualizando, ustedes han visto prácticamente en las torres, tenemos una conexión delta, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Entonces le ponemos fase A, fase B y fase C. Y aquí, si tenemos una conexión sin neutro, tenemos la fase A, la fase B y la fase C. ¿Cuántos conductores tenemos en una conexión en delta? 3. ¿Y en una conexión en estrella? 4. Seguramente les ha tocado ver dentro de algunas características de prácticamente de las que se maneja, presentes que aquí les iba a visualizar para que pudieran ver. Aquí tenemos torres que llegan a estas bahías. Bahías es un conjunto de elementos primarios donde están completos toda parte de la transformación. Aquí en alta tensión, si se dan cuenta, llega un cable, llega otro y llega otro. Aquí tenemos una bahía, tenemos aquí la alimentación o salida de una línea de transmisión. O sea que en alta tensión estamos viendo que se manejan ¿cuántos cables? 3. Ok, o sea que la conexión en alta tensión sería, es más, lo vemos aquí por el mismo interruptor. Aquí tenemos un interruptor, que es lo que hace prácticamente, de acuerdo a su medio de extinción, expande el arco eléctrico, ya sea para abrir o cerrar. Comúnmente son tan robustos por el nivel de potencia que se maneja, de acuerdo a los niveles de tensión. Aquí estamos hablando de 230.000 volts. Así que estamos hablando que comúnmente en alta tensión las conexiones son en delta, al menos por el lado primario, y muy comúnmente también las salidas de las mismas son en delta. O sea que sería una conexión delta-delta, la primera que estamos manejando. Si se dan cuenta, para alta tensión y para baja tensión, igual hay denominaciones que se estén manejando. ¿A qué le llamamos alta o baja? Va a depender de la forma o del nivel de tensión que estemos manejando. En algunos casos también les llamamos primario o secundario, y va a depender la característica física del transformador, de acuerdo a su funcionamiento, si reduce o eleva la tensión, para si de un lado está en baja y en otro está en alta, por llamarle de alguna forma, ¿no? Son estos, los vamos a ver más a detalle. Es más, para los tipos de conexiones voy a pedir que hagan un trabajo para en el cual puedan ustedes realizarlo. Pero bueno, más adelante lo vamos a estar viendo. ¿Cuáles son las pruebas más comunes que se les hacen al transformador de potencia? Las vamos a ver también a detalle. Es la prueba de factor de potencia. ¿Qué es lo que mide esta prueba? Pues prácticamente son las condiciones del aislamiento. ¿Y qué tiene aislante o cuáles son el aislamiento que maneja el mismo transformador? Pues uno son las boquillas. Se dan cuenta, no irnos tan lejos aquí, estas boquillas.
se les hace pruebas, pero aquí estamos hablando de los transformadores de potencia. ¿Y qué es lo que les medimos a esas boquillas? El aislamiento. Están los devanados, prácticamente para verificar también el factor de potencia o las condiciones de aislamiento que tiene el devanado, y también el aceite. Son ahí algunas pruebas en las cuales verificamos este tipo de detalles adicionales. La prueba de corriente de excitación. Esta prácticamente mide la geometría de los devanados. Vamos a ver ahí en configuraciones, hay algunos diagramas que les voy a mostrar. La prueba de resistencia de aislamiento. Esta es mide las condiciones del aislamiento. Esta de manera general es muy parecida a la prueba de factor de potencia, pero lo hacemos con un equipo distinto y medimos algunas otras características. La prueba de relación de transformación. Esta es muy útil en el momento en la cual podemos determinar si existe algún falso contacto o podemos determinar si la relación de transformación que existe. Comúnmente para esto nosotros, para cada una de las pruebas, o de manera particular la de TTR, nosotros tomamos de referencia los valores teóricos que vienen en la misma placa de datos o en la especificación del mismo equipo. Tenemos nosotros un valor teórico y en el momento de hacer la prueba debemos andar muy cerca del valor teórico. Si estamos muy por debajo o por encima de ese valor, quiere decir que el transformador tiene un daño interno. ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos? Si son pruebas de operación del mismo para ponerlo en marcha, pues simplemente regresarlo y que se lo sustituyan. Otras pruebas que son complementarias para que los equipos funcionen de manera adecuada, hablando de los transformadores, pues son las pruebas al aceite. ¿Qué pruebas le hacemos al aceite? Veíamos por acá, pues es la de factor de potencia, la resistencia de aislamiento, la de rigidez dieléctrica, también se lo hacemos. Y por último, la de cromatografía. Estas son en laboratorio para analizar la cromatografía o los gases disueltos de cada uno de ellos. Hoy, y esto es muy común, que se les hagan al menos cada 2 años a los equipos, a los transformadores de potencia. ¿Cuáles pruebas no se les hacen de manera muy común a los transformadores de distribución? Pues prácticamente las del aceite no se les hacen por la misma característica de que son tan compactos los mismos. ¿Cuáles sí les hacemos? La de factor de potencia, resistencia y aislamiento, y muchas veces solamente hacemos la resistencia de aislamiento para medir las condiciones del aislamiento del transformador y la prueba de relación de transformación. Con esas dos tenemos un parámetro importante para ver en qué condiciones se encuentra el equipo el cual se está trabajando. No sé si hasta acá, con lo que les he compartido, lo que hemos visto ahí, les he proyectado en el pizarrón, ¿tengan alguna duda? No, ya, bueno, está todo claro de mi parte. Gracias, Delfino. Yo sé que Mario tiene ahí problemas con la conexión. No te preocupes, Mario. Lo que estoy buscando es alguna forma de... Las sesiones las estoy grabando para en su momento pues compartírselo y que puedan ver. Nada más estoy todavía ideando la forma porque Aleminius no me deja porque es muy pesada la información. Pero bueno, ya buscaré un esquema y se los haré llegar. Vale, pues jóvenes, pues eso sería lo que tenía preparado para el día de hoy compartirles con respecto a las... Terminamos la clasificación de las subestaciones de potencia y vimos de manera muy rápida y general pues todos los elementos que forman parte del transformador de potencia, la clasificación de los mismos transformadores y las pruebas que se les hacen a lo mismo. Después, cuando terminemos de ver esta parte del fundamento del equipo primario, vamos a regresar al transformador para ver con lujo y detalle cada uno de las clasificaciones que vemos ahorita y seguramente ir complementando con fotos o con videos o con información adicional para que se complemente su información. Los jóvenes, si no hay dudas, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan buena tarde. Ok, Inge, hasta mañana. A ustedes, hasta luego.